Bien, bienvenidos a nuestro blog de Ingeniería de Procesos. Somos el grupo número 3, el cual está conformado por las Flores Melina, Lor Salvatierra Dina y quien les habla Mendoza Melén. En este caso les venimos a presentar nuestro proyecto del primer parcial, el cual está basado en un proyecto de simulación para la obtención de diésel. Nuestro tema en sí es una línea de proceso industrial para la producción de barriles de diésel de 160 litros sin azufre, esto a partir de la destilación fraccionada del petróleo. Como una breve introducción, podríamos decir que el petróleo también es llamado oro negro, el cual es considerado el motor que mueve a la sociedad en la que vivimos. Es la materia prima que hace mover nuestros vehículos, que genera nuestra electricidad y es la base para generar los plásticos que envuelven nuestro entorno. Debido a ello, estas pequeñas fluctuaciones en su extracción, precio, transporte o proceso de refino puede hacer sacudir la economía de países o regiones enteras. Este presente estudio se basa en el diseño de una línea de proceso de diésel, el cual es un combustible no renovable. Respecto a la justificación, podríamos decir que el petróleo sirve para diferentes técnicas, esto con el objeto de obtener un máximo de productos de gran valorización. Estos procesos se llevan a cabo en una refinería, la cual es un lugar en la que se trata el petróleo para poder así producir esta serie de productos que posteriormente van a ser comercializados. La estructura de cada refinería debe tener en cuenta todas las diferentes características del crudo y por lo tanto debe estar concebida para tratar una gama bastante amplia de esto. En sí, el diésel es un derivado del crudo, el cual proviene de la destilación fraccionada del petróleo y tiene características especiales de calidad y se trata para eliminar compuestos azufrados, los cuales pueden tener comportamiento corrosivo y por lo tanto analizaremos los diferentes procesos que se realizan en una refinería para poder obtener así un diésel de excelente calidad. A continuación pasaré a mostrarles la descripción de las etapas del proceso productivo. Bien, como primer punto tenemos la recepción de la materia prima. Aquí la extracción, producción y elaboración y también explotación del petróleo se hace de acuerdo con las características propias de cada yacimiento. Para poner un pozo a producir se baja a una especie de cañón y esta se perfora a la tubería de revestimiento a la altura de las formaciones donde se encuentra el yacimiento. Aquí el petróleo fluye por estos orificios hacia el pozo y se extrae mediante una tubería de menor diámetro, la cual es conocida como la tubería de producción. En sí, el yacimiento tiene una energía propia, la cual es generada por la presión subterránea y por los elementos que acompañan el petróleo. Como siguiente punto tenemos el almacenamiento. Aquí el petróleo crudo es depositado en estos grandes tanques de acero, en los cuales serán utilizados posteriormente para obtener así los demás subproductos. Luego pasamos al área de bombeo. El bombeo se da cuando el petróleo crudo va hacia la bomba centrífuga. En la misma se da energía necesaria para que el fluido sea despachado hasta la siguiente estación. Seguimos con el precalentamiento. Aquí el crudo pasa por el intercambiador de calor para que de esta manera aumente la temperatura y así alcanzar los 125 grados centígrados y así poder eliminar el agua que contiene, para poder continuar con el proceso de eliminación de sales en la siguiente etapa. La siguiente etapa se basa en el desalado. El desalador se instala típicamente en el tren de intercambio de calor, el cual calienta el petróleo entrante antes de que alcance la torre de destilación. El desalador se encuentra normalmente en el punto donde el crudo entrante ha sido calentado aproximadamente a 125 grados centígrados. Aquí se inyecta agua dulce y esta se mezcla con el flujo continuo del petróleo crudo. Se ingresa agua en contracorriente de este crudo y esta acción es debido a que no es compatible y esta agua ayuda a eliminar las sales que contiene el crudo. Posteriormente pasamos al calentamiento. Este proceso se lo realiza mediante hornos que se encuentran en una zona de radiación. Aquí el fuego pega directamente sobre los tubos horizontales o verticales. Por encima de esto se encuentra una zona de convección que aprovecha el calor de los gases de combustión, los cuales suben desde la sección de radiación.
Aquí el petróleo crudo se calienta a temperaturas de aproximadamente 400 grados centígrados y así evaporarlo. Estos vapores serán conducidos hasta la torre de destilación. Luego, en la torre fraccionaria, lo que pasa es que los vapores del domo de la torre atmosférica se enfrían y condensan parcialmente en el intercambiador de crudo y vapores. Aquí se obtienen gases ligeros, pesados y residuos. En los pesados se encuentra el diésel. En este proceso se obtienen fracciones, más no productos puros, y cada sustancia dentro del petróleo destila una distinta temperatura. A partir de una temperatura fija se obtiene una sustancia predeterminada. Luego de pasar por el horno, en donde se calientan a un máximo de 400 grados centígrados, esto se convierte en vapor y luego pasa hacia las torres altas. Una vez que se encuentra en la torre, los vapores ingresan por debajo y suben hasta llegar a las bandejas. Mientras estos vapores van subiendo, se condensan mediante enfriamiento, ya que pierden calor y se depositan automáticamente en sus respectivas bandejas. Luego pasamos a la torre de stripping. Aquí los pesados pasan a una segunda destilación en esta torre y lo que pasa es que se van a dividir en demás componentes, esto de acuerdo al punto de ebullición. Y aquí es donde obtenemos el diésel ya sulfurado, el cual posteriormente tendrá que pasar por un proceso para poder extraer la cantidad en exceso de azufre. Esta etapa es llamada hidrosulfuración. Este proceso químico está destinado a eliminar el azufre combustible diésel, el cual básicamente consta de un sistema de reacción en donde los compuestos orgánicos de azufre reaccionan con el hidrógeno para obtener compuestos orgánicos y ácido sulfhídrico, un sistema de separación para eliminar así los compuestos ligeros del diésel. Y por último, pasamos al área de almacenamiento. Esta consta de depósitos adecuados y suficientes, los cuales albergan los barriles de diésel que ya se encuentran libres de azufre. Ahí podemos observar una vista superior de toda la planta. Bien, ahora pasaré a darles la descripción del proceso. Comenzamos con que al día se procesan 960.000 litros de petróleo crudo por medio de su densidad, en donde se establece el flujo de extracción de petróleo siendo 864.000 kilogramos al día, con una composición del 85,50% de carbono, 12,30% de hidrógeno, 1% de azufre, 0,20% de nitrógeno, 0,40% de agua y por último un 0,60% de sales, el cual es almacenado y cuando se envía para su debida producción, este es enviado por medio de bombas. Para entrar a la desaladora, el petróleo no debe contener presencia de agua y por ende se procede a calentarla, en donde se extraen 3.456 kilogramos al día. Ya. En la desalinizadora entran 860.544 kilogramos al día de petróleo, que mediante un contacto indirecto con el agua, extrayendo así la mayor cantidad de sales, en la salida de la desalinizadora salen 855.878 kilogramos al día de petróleo, con un porcentaje de sales del 0,6%. El petróleo es entrado en los grandes hornos, en donde se producirán los subproductos del petróleo. En este proceso se establece que el 2% resultan de hidrocarburos ligeros, el 17% resulta ser gasolina, 17% de nafta, 13% de queroseno, 30% de diésel, un 10% de lubricante y por último un 11% de alquitrán. Aquí se procede a separar los gases ligeros de los gases pesados. Entre ellos sale el diésel con un flujo de 256.763,52 kilogramos al día. Esta es pasada por un separador o también llamado torre de stripping, en el cual se separa el diésel de los demás compuestos. El diésel, así como los demás subproductos de la extracción de petróleo, contiene un porcentaje de compuesto asulfurado. En esta parte del proceso, el diésel consta con un 74% de parafina, un 24% de aromáticos y un 2% de compuestos sulfurados, siendo así 5.135,27 kilogramos al día.
Al diésel se le hace un proceso de hidrosulfurado, en donde los 5.135,27 kilogramos al día del contenido con azufre es reaccionado con hidrógeno molecular, siendo así las reacciones mercaptos, sulfuros, disulfuros, sulfuros cíclicos y trofenos. En sí, en estas reacciones se produjeron 2.047,958 kilogramos días de butano, 1.189,811 kilogramos al día de etano, 2.160,982 kilogramos día de ácido sulfhídrico. El diésel ya sulfurado es igual a 251.628 kilogramos día, lo cual representa a 1.872 barriles de diésel con una presentación de 160 litros. A continuación, mis compañeras le van a presentar los respectivos cálculos. Bueno, a continuación tenemos el diagrama de flujo del proceso productivo, que como objetivo tenemos determinar la cantidad de barriles de diésel sin azufre de 160 litros en la línea de proceso de industria diario, e identificar las reacciones químicas presentes en el proceso. Bueno, lo que es el proceso de obtención de diésel estructurado por medio de la obtención del crudo, como primer paso tenemos la recepción de materia prima, que como información tenemos que al día se extraen 6.000 barriles de petróleo con una densidad de 900 kilogramos metros cúbicos y un barril de 160 litros. Por obtención tenemos el flujo másico de 86.400 kilogramos al día. Tenemos en la primera reacción de materia prima, que es el momento de extraer el petróleo crudo de la madre tierra. Este se extrae con cierta cantidad de agua y con cierta cantidad de sales. Todo depende de la cantidad de las especificaciones de cada uno de los componentes que va dependiendo de la calidad de nuestro producto. El flujo másico entra con 806.400 kilogramos al día y sale con el flujo másico igual. Luego de haber, bueno, tenemos los datos porcentuales, tenemos carbono, tenemos 50%, hidrógeno tenemos 12.30%, azufre tenemos 1%, nitrógeno tenemos 0,20% y agua tenemos 0,40%. Y en sales tenemos 0,60%. Luego de haber sido extraído el crudo, se va a la serie que es el segundo paso, que es almacenamiento. Bueno, esta se va a almacenar antes de ir a sus debidos procesos. Como es un pequeño almacenamiento, se va a desalinear. Entonces, entra el petróleo crudo en el almacenamiento y también sale como petróleo crudo. En este tenemos un balance general que es igualmente, como podemos ver, de 806.400 kilogramos al día. Continuando con la siguiente etapa, que es el desaliñado, y eso se va por medio de un bombeo, en el cual, en el bombeo, entra el flujo másico, el petróleo crudo. Como no se puede hacer un balance general, bueno, se da un bombeo por medio de bombas para el siguiente proceso, que es el precalentamiento, que es antes de mandar al desaliñador. Bueno, entonces aquí en el precalentamiento
Antes de mandar al destinador el crudo no debe tener ni una cantidad de agua, ya que en el momento de extraerlo normalmente tiene un pequeño porcentaje de agua. Entonces se hace un breve precalentamiento para eliminar la cantidad de agua que tiene. Como no se puede hacer balance general, hacemos un balance específico, el cual aquí tenemos el porcentaje de carbono, hidrógeno, azufre, que son los que dije más arribita, el de nitrógeno y el de sales, que son los sales corrientes de F6. Tenemos bueno, luego se manda un proceso de desalinizadora y esta función para eliminar el mayor porcentaje de sales para no intoxicar lo que es el producto que salga más estable. Y esto es lo que hace la transferencia de calor, ya que ingresa agua y sale, sale el agua con lo que son los sales. Y bueno, existen las reacciones químicas como mercagnos, sulfuros, sulfuros cíclicos y trofenos. Tenemos los porcentajes de sales en la corriente F9, que el carbono es 86.31%, azufre es 1,01%, sales son 0,91%, hidrógeno son 12.42% y nitrógeno son 0,20%. A continuación les hablaremos sobre la unidad 6, que viene tomada de la mano de la unidad 5, que habla del calentamiento y la fracción del petróleo, donde el flujo másico de entrada que se obtiene del petróleo crudo, ya una vez calculado cada uno de sus componentes, es de 855.874,4 kilogramos diarios que ingresan a la unidad 5, y estas mismas cantidades de petróleo es el que va a ingresar a la unidad 6, donde es una fracción del petróleo donde se pueden producir gases ligeros y gases de tipo pesado, que entre los pesados tenemos el diésel. La cantidad de gases ligeros que se calcula es de 17.117,56 kilogramos diarios, y en los pesados tenemos un valor de 838.1761 kilogramos días. En esta parte de la fracción del petróleo pues se obtiene no solamente diésel, también se obtiene gasolina, la nafta, el queroseno, los lubricantes, asfaltos, entre otros, dando esto una concentración porcentual del 100%. El petróleo que se ha calentado mediante los hornos ya previamente detallados en el video, a una temperatura de 400 grados Celsius, que hacen que se evapore el agua, es dirigido hacia una torre de destilación, donde se tiene que separar de acuerdo a su punto de ebullición. El porcentaje para que se pueda hacer este proceso va a darse por cada uno de los subproductos respecto a la cantidad total del crudo, la temperatura de ebullición y el producto obtenido dentro de la cantidad de los átomos posibles del carbono en cada uno de los componentes. Tenemos un porcentaje de salida del 2, 15 al 20, del 5 al 20, del 10 al 40 y una cantidad de residuos totales. Tenemos las diferentes temperaturas de punto de ebullición y los átomos de carbono, como asimismo los productos que se obtienen a partir de estos átomos de carbono. Entonces se establecen que los flujos de la salida de cada uno de los componentes va a ser igual a hidrocarburos ligeros, un 2%, que no se especifica cuáles son estos hidrocarburos ligeros. Entre los pesados tenemos la gasolina, la nafta, el queroseno, el diésel, los lubricantes y el alquitrán, que generalmente este es conocido como un residuo. Y luego se obtiene un porcentaje de salida para cada uno de los productos.
Entre los obtenidos tenemos nuevamente el flujo másico o la determinación másica de los hidrocarburos ligeros, los pesados como la gasolina, la nafta, el queroseno y el diésel, que los podemos percibir a continuación. Una vez que ya se ha realizado este tipo de cálculos, el petróleo o el diésel pasan a una torre de stripping que ingresa una masa de 838,76.008 kilogramos día y pues sale un diésel disulfurado como también unos gases pesados o unos productos pesados. Entonces, tenemos un balance general tanto de lo que ingresa en la unidad 8 o la torre de stripping y lo que sale. Siendo así, dándonos una producción del valor que ingresa de 325.233,8 kilogramos diarios. Una vez que ya se ha obtenido el diésel sulfurado, este tiene que hidrosulfurarse con la presencia del hidrógeno molecular en las diferentes torres. Entonces aquí tenemos que en la unidad 8 ingresa el diésel y el hidrógeno molecular y sale del sistema o de la corriente, sale la corriente del diésel y sale también una corriente de F5 que es contenido de reacciones donde encontramos sustancias como el butano, el etano, el ácido sulfídrico, entre otros. Pero solamente vamos a considerar estos tres. Una vez que ya se ha obtenido eso, necesitamos pasar a un cálculo de datos de las propiedades del diésel, donde la densidad que se va a considerar es de 842 kilogramos metros cúbicos. Esto va a depender de la cantidad de carbonos que tiene el producto. Entonces, sabemos que el diésel tiene un contenido de parafinas, de sustancias aromáticas y compuestos sulfurados del 74, 24 y el 2%. A esto también tenemos que calcularle la masa producida diariamente y es importante que se sepa que el contenido del compuesto de azufre depende de la localidad de extracción del petróleo, porque va a depender mucho de la ubicación, ya que tiene un rango específico de contenido de azufre que oscila desde el 0,5% a un 5%. Posteriormente pasamos a la hidrosulfuración del azufre, que este se utiliza para determinar la cantidad de hidrógeno molecular que se va a necesitar en cada una de las reacciones que se obtuvieron en la destilación del diésel y la presencia de los compuestos que tienen contenido de azufre, y estas se dividen en mercapnos, sulfuros, disulfuros, sulfuros cíclicos y trofenos, que las vamos a identificar como reacción 1, 2, 3, 4 y 5. A esto también se le va a hacer un cálculo de masa para saber con qué valor vamos a llevar a cabo nuestros cálculos. Aquí es donde se va a hacer una razón de reacción de cada una de las ecuaciones que vemos a continuación. Tenemos la reacción 1, la reacción 2, la reacción 3, la reacción 4 y la reacción 5, que se va a basar netamente en el producto principal establecido, que va a ser el hidrógeno molecular. Una vez ya hecho todo ese tipo de metodología, vamos a obtener los cálculos y vamos a identificar a cada uno de los componentes presentes dentro de las reacciones como A, B, C, D, E, F, G y H, como lo vemos en este cuadro de aquí. Para encontrar la cantidad de hidrógeno necesario, el reactivo limitante, que sería el reactivo limitante, se obtiene que en la reacción 1 se encuentra un porcentaje, una cantidad de 11,41 kilomol de el producto, y luego tenemos en la reacción 2 igual el mismo resultado. En la reacción 3 tenemos 8,42, en la reacción 4 tenemos 11,67 kilomoles y en la reacción 5 vamos a tener 12,23. Para esto se va a proceder a reemplazar en las reacciones la relación de reacción que ya hemos realizado
en cada una de las reacciones teniendo un porcentaje ya estimado de cada uno de los productos generados en el proceso. Para esto vamos a considerar la fórmula general del balance de materia y compuestos químicos. Para el compuesto A vamos a tener una entrada y una generación, pero no tiene una salida. Asimismo, con el compuesto B, que sería el hidrógeno, no tiene una entrada y bueno, se va produciendo a lo largo de la reacción y así con cada uno de los componentes. Luego de esto se hace una sumatoria total de los flujos, como lo vemos aquí, para obtener la corriente, el resultado de la corriente F15, y asimismo se procede a hacer un balance general, donde la entrada es igual a la salida y tenemos que la entrada va a ser la cantidad de contenido en la F13 más la F14, que va a dar un resultado de F15 y F16 como corrientes. Luego, una vez realizado esa actividad, va a pasar al almacenamiento, donde se entiende que la misma cantidad de corrientes que se va a almacenar va a ser igual a la que ingresa, va a ser igual a la que sale. Y procedemos a hacer la determinación de la cantidad de barriles, como si es una propuesta de 160 litros por cada barril, y la densidad del diésel, ya una vez desinflorado, varía a 840 kilogramos metros cúbicos. Se va a hacer una relación de volumen a través de la fórmula que se está presentando, que es la de volumen es igual a la masa sobre la densidad, y pues así tenemos un volumen de 299.557 litros. Aquí hacemos una regla de 3, porque si un barril de 160 litros equivale a un barril, X barriles y los litros que calculados que se han desarrollado, ¿a cuántos barriles producidos habrá? Pues se entiende que hay 1.872 barriles. Una vez ya calculado esto, pues tenemos aquí el cumplimiento de los objetos o de los objetivos que se han planteado desde el inicio, donde la cantidad de barriles que se produce diarios va a ser de 1.872 y las reacciones químicas pues ya las mencioné. Muchas gracias.